Bienvenidos al canal nuevamente, mi nombre es Aníbal Malguer y esta vez voy a resolver un examen parcial para todos aquellos que se están preparando para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, aquellos que están en el CEPREUNI, que van a dar su examen parcial. Este conjunto de problemas son tipo OCAT, es el corte de problemas que vienen en los exámenes de admisión. Y entonces la sugerencia, como siempre, es que vayas a la descripción del vídeo, bajes el material, lo intentes resolver primero, algunas quizás te salgan, otras no. Lo que de repente no te salga lo dejas ahí y regresas al vídeo para que puedas ver la solución. Vamos entonces con el primer problema. Este es un conjunto de problemas que justamente vinieron en el segundo examen parcial del CEPREUNI 2014-12. Es un bonito conjunto de problemas. Muchas de estas preguntas son a veces algunas que no son muy típicas encontrarlas en materiales, ¿no?, que circulan en instituciones preuniversitarias y contribuyen mucho a poder aplicar realmente, ¿no?, la teoría. Y mira cómo la universidad las tomó, cómo evaluó con estas preguntas hace algunos años. Es un buen material para poder practicar. Tú mismo mide tu conocimiento a ver si te habías fijado en estas preguntas o si habías revisado estos conceptos. La primera pregunta nos dice que tenemos una cuerda de longitud 2 metros. Esta L es de 2 metros. Vamos a poner por aquí. Esta longitud es 2 metros. Y dice que está fija en los extremos. Está fija en el punto X igual a 0. Y en el punto X igual a L. Eso me hace pensar en un sistema de coordenadas. Tengo que imaginarme que esta cuerda está en un eje X y aquí está el punto 0 y aquí está el punto 2. Luego dice que aquí se han formado ondas estacionarias. Obviamente también tengo que imaginarme que aquí hay una fuente que produce ondas. Aquí debe estar tensa esta cuerda y entonces en esta cuerda ubicada de esta manera, las ondas han ido y rebotado en este punto y se ha formado una onda estacionaria. Dice que en esta onda estacionaria se observa 3 antinodos. 3 antinodos quiere decir que está vibrando de esta manera. Mira, 3 antinodos significa 1, 2, 3, así. Una onda estacionaria es una distribución de energía en un medio. En esta cuerda, por ejemplo, la onda ha venido y ha vuelto. Y esas dos ondas que se encuentran es como si se hubiesen distribuido la energía, dándole cierta cantidad de energía a cada punto de la cuerda. Entonces, la cuerda en un momento vibra de esta manera. Después se sigue reduciendo. Llega a su posición de equilibrio, luego se invierte, sigue vibrando un poco más y así sucesivamente. Lo curioso en una onda estacionaria es que todos los puntos no vibran igual. Vamos aquí a marcar, Hay algunos puntos que vibran más. Y estos puntos que vibran más se conocen como los antinodos. Un dato del problema es que debemos tener 3 antinodos. Siempre aprovechamos de recordar que el número de nodos es 1 más. No confundir nodos con antinodos. Antinodos son estos puntos de máxima vibración y nodos son estos puntos que no vibran. En este caso hay 4 nodos. Luego dice que la amplitud máxima es 5 centímetros, o sea, se refiere a esta alturita. Todo esto de aquí, vamos a ponerle en todo caso aquí, esto vendría a ser 5, 5 para arriba y 5 para abajo. Esa debe ser la amplitud máxima de la onda estacionaria. Y me piden el desplazamiento máximo que experimente un punto de la cuerda que está ubicado en la posición L cuartos. Ese punto que está en la posición L cuartos, ¿dónde estará? Esto es L. Aquí en la mitad debe ser L medios y por acá más o menos está el punto ubicado en la posición L cuartos. Y lo voy a poner así, mira. Este puntito, a ver, lo voy a poner así. Este puntito que está en la posición L cuartos. L cuartos significa que si este es el punto 0, aquí hay L cuartos. En esta posición L cuartos hay un punto que está vibrando y ese punto que vibra
al momento de repartir la energía se le ha asignado una energía tal, de tal manera que él va a oscilar de esta manera. Él va a estar oscilando así. Esta es su oscilación. Como puedes notar en la figura, hay un punto que tiene máxima oscilación y este puntito ubicado en L cuartos no es el de máxima oscilación. Queremos calcular cuánto es el desplazamiento máximo, o sea, cuánto es lo que se vibra, cuánto se aleja de la posición de equilibrio, cuánto es este desplazamiento máximo, que obviamente no es 5, debe ser menor que 5. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Muchas veces has visto de repente la ecuación de la onda estacionaria, a veces uno no sabe cómo utilizarla, así que vamos a repasar eso. Mira, aquí hay que recordar que la ecuación de una onda estacionaria es esta. Se representa así Y, que es la altura, ¿no? Las vibraciones que experimentan los puntos de la cuerda en una onda estacionaria, es 2A multiplicado por el seno de KX, y eso multiplicado por el coseno de omega t. Muchas veces hemos memorizado la fórmula, pero quizás no hemos logrado entender lo que esto significa. Esta Y representa cuánto va a desplazarse, cuánto de altura van a vibrar los diferentes puntos. Hay algunos puntos donde esta altura va a salir cero, que son los nodos. Hay puntos donde va a salir la máxima vibración, que vendría a ser los 5. Y cada punto en L octavos, en L cuartos, de repente por acá 3 cuartos de L, cada punto va a tener una altura. Y en este caso nos piden calcular cuánto fue la altura de este puntito que está ubicado en L cuartos. ¿Sabes quién me da esa altura? Eso me lo da esta expresión. Esta partecita de acá, esta es la amplitud de los puntos. Esto le podemos poner, esta es la amplitud en términos de X. Esa es la amplitud en términos de X. La amplitud en términos de X va a estar dada por este pedacito. Entonces yo puedo decir así, mira, la amplitud que va a tener un punto, en este caso, el que está en la posición L cuartos debe ser así. Debe ser justamente 2A seno de KX. Eso es lo que me están pidiendo. Este 2A se llama la amplitud de la onda estacionaria y para este ejercicio, esa máxima amplitud ya me están dando que es 5. La A originalmente es la amplitud de la onda viajera que venía y que dio lugar a la onda estacionaria, pero ya en la onda estacionaria la amplitud máxima va a ser el doble, 2A, y ese valor ya me dicen que es 5. El seno de KX lo puedo obtener de esta manera. Me tengo que acordar que K es 2pi sobre lambda y multiplicado por X, donde X justamente vendría a ser X cuarto, porque lo quiero en esa posición. Recuerda que con esta expresión puedes calcular la amplitud de cualquier punto, en la posición L cuartos, en la posición L medios, 3 cuartos, 5 octavos, cualquier punto, cualquier valor de X lo puedes hacer o lo puedes utilizar en esta expresión. Bueno, aquí vamos a intentar ir despejando. Esto sería 5 multiplicado por el seno de... El lambda lo podemos visualizar aquí en la figura. El lambda viene a ser la longitud de onda de la onda viajera que dio lugar a esta onda estacionaria. Cuando queremos determinar esa onda viajera, ese lambda va a ser el que está aquí, mira. Ese lambda va a ser el que está aquí. Aquí hay un lambda, hasta aquí hay un lambda. Esto sería un lambda. Este es el lambda de la onda viajera que se utilizó para formar esta onda estacionaria. Ese lambda no se perturba. Aquí debemos recordar que la frecuencia, la longitud de onda y la rapidez de propagación de la onda viajera en la onda estacionaria se siguen utilizando los mismos valores. El único que se altera es la amplitud, porque de la onda viajera la amplitud solamente era A y en la onda estacionaria la máxima amplitud va a ser el 2A. Entonces ahí es el único que va a variar. Aquí podemos entonces deducir que lambda vendría a ser, si todo es L, estos son como 2/3 partes de L. Acá yo podría decir que esto es 2/3 partes de L. Eso es lambda. Y quiero calcular la amplitud del desplazamiento, la altura de la vibración en la posición L cuartos. Entonces aquí podría poner yo L cuartos. Todo esto es lo que tengo que reducir. Bien, una vez que tengo eso, entonces yo creo que aquí el L, como ves, se cancela.
aquí también un 2 con un 2 se cancela. Y esta expresión nos quedaría de esta manera, ¿no? Me quedaría 5 multiplicado por el seno de. Aquí sería, el 3 pasa a multiplicar, sería 3 pi cuartos. Esta va a ser el desplazamiento o la altura que va a tener un punto de la cuerda justo en alguna posición de la cuerda, que sería en este caso L cuartos. Pi es 180, si lo paso a grados hexagesimales sería 180, entre 4 sería 45/3. Esto es seno de 135. Y el seno de 135 grados es el mismo seno que de 45. Entonces el seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, la altura sería la alternativa E, 5 raíz de 2 sobre 2. Observa que todos los puntos no vibran lo mismo. Esto aproximadamente es 0,7, este es 1,4, entre 2, 0,7 por 5, 3,5. Observa, mira, quiero que captes esta idea. Cuando tú tienes una onda estacionaria, todos los puntos no vibran lo mismo. Habrá un punto que es el antinodo que vibra más, que en este caso es 5 centímetros. Habrá un punto más acá adelante que será 3,5. Habrá otro por acá, que obviamente no me han pedido calcular, pero debo saber que está ahí, que de repente vale 2. Otro punto que vale 0. Acá hay otro punto que de repente vale 1, 2, 3, 4. Otro que vale 5 y así. Cada punto de la cuerda donde se ha formado la onda estacionaria tiene una altura de vibración diferente. Esa sería la solución y mira qué interesante esa aplicación. Esos problemas a veces no lo encuentras en muchos materiales. En cambio, en una pregunta de OCAT, una pregunta que ha sido hecha por la Oficina Central de Admisión, ya sea en examen parcial, en IE o en examen de admisión, siempre tiene un corte bonito para que tú puedas aplicar tu teoría. En la pregunta 2 tenemos un globo lleno de gas, un gas desconocido, que tiene un peso total, dice, de 12 newton y está atado a una cuerda a la cual no le permite elevarse. Si tú has comprado un globo de helio, por ejemplo, has visto que siempre el globo de helio se va para arriba y en este caso no se deja elevar y hay una tensión en la cuerda. Entonces yo lo debo plantear a ver de esta manera. Me tengo que imaginar que aquí hay un globo aerostático, hay un globo lleno de un gas desconocido que debe ser menos denso, pues obviamente, que el aire. Hay una cuerda que evita que se vaya para la parte de arriba. Me piden calcular cuánto es el volumen de este globo. Los problemas de fluidos se hacen siempre o por estática o por dinámica. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre y si está en equilibrio vamos a igualar fuerzas, si está con aceleración hay que aplicar fuerza resultante masa por A. Entonces a este globo que tiene un gas aquí desconocido, que tiene en este caso me dice, no sabemos qué gas es, pero aquí hay un gas, se supone que está encerrado. Le hacemos su diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que estarían actuando son este globo, me están dando como dato que tiene un peso total de 12 newton, así que yo lo dibujo para abajo, la fuerza de gravedad. Me dice que aquí en el cable hay una tensión, le hago como un corte imaginario, y la tensión dice que es 2. Y obviamente si este gas está inmerso en otro que es el aire, entonces aquí va a haber un empuje. Recuerda que el empuje no solo se aplica a los líquidos, sino también a los gases. Entonces aquí lo interesante de esta pregunta, que es, otra vez lo repito, pregunta hecha por la Oficina Central de Admisión en un examen parcial. No te pregunta el clásico líquido, de repente encuentras un montón de problemas de líquido, le meten un montón de cosas y súper complicadas, pero de repente te preguntan en un gas y poco te desequilibran porque no estabas acostumbrado. Practica, mira, un gas también puede venir. Y como esto está estático, yo puedo decir que el empuje debe ser igual a todo lo que va, esto va para arriba, igual a todo lo que va para abajo. 12 más 2, el empuje va a tener que ser 14. La fórmula para hallar el empuje se calcula igual, sería la densidad del fluido, que en este caso es el gas, por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado. Me dan los datos del problema. El fluido dice que la densidad del aire es 1,293. A ver, vamos a corregir ese dato. Muy bien, entonces la densidad del aire es
acá vamos a poner 1,293 kilogramos por metro cúbico, unidad del sistema internacional. La aceleración de la gravedad 9,81, el volumen desalojado es lo que dejamos ahí pendiente, y finalmente despejando de aquí el volumen, entonces ¿cuánto nos saldría? Y despejando de aquí, entonces el volumen nos sale 1,1 metros cúbicos. Alternativa B, esa sería la solución. En la pregunta número 3 tenemos una flecha cuya masa dice que es 88 gramos. Ponemos aquí, la masa es 88 gramos. Hay que tener en cuenta que no está en sistema internacional y probablemente habrá que cambiar de unidades. Se dispara con un arco. Obviamente aquí lo que tenemos que hacer es la flecha, pues como si fuera algo así, ¿no? Estiras y va a haber una fuerza del cable que lo lanza a la flecha. De hecho, ya no voy a dibujar el arco y la cuerda. Aquí el problema me dice que ese arco con su cuerda y su cable y todo lo demás ejerce una fuerza promedio de 110. Cuando dice fuerza promedio, se refiere a que la fuerza, en primer lugar, no es posiblemente una fuerza constante. Tú sabes que más estiramiento hay más fuerza. Conforme va avanzando, la tensión obviamente va disminuyendo, y cuando ya sale, probablemente la fuerza sea cero. Pero si me dice fuerza promedio, quiere decir que voy a tomar una fuerza como si fuera constante y que va a producir el mismo efecto que la fuerza variable. Entonces, yo me imagino que esta fuerza constante está aquí. Esta es la fuerza promedio de 110 newton. Esto sí está en sistema internacional y esta vendría a ser la fuerza promedio. Esta fuerza va a actuar en un recorrido también de 78 centímetros y me piden la rapidez de la flecha, obviamente al dejar el arco. Cuando ya deja el arco, eso quiere decir que la fuerza ya desaparece y se va a mover pues la flecha hasta su objetivo. Entonces la flecha se dispara con un arco que recibe de parte del arco pues una fuerza promedio de 110. Calculé la rapidez de la flecha cuando deje el arco. Aquí de repente no me dice que parte del reposo, pero yo debo recordar cómo se dispara un arco. Siempre la física requiere un poco que tú te acerques a la realidad. Cuando tú disparas un arco, tú haces esto, bueno, estiras y ahí está en reposo, lo sueltas y la flecha es lanzada. Entonces aquí no me lo dice, no especifica, dice que se dispara una flecha con un arco. No puedo imaginar que esto tiene velocidad. Yo me debo imaginar que esto tiene una rapidez inicial cero y lo que me están pidiendo es su rapidez final. Cuando me dan fuerza y distancia, ¿cómo lo puedo relacionar eso? Entonces, siempre en mi cabeza, si voy a postular, debo tener dos tipos de problemas. Cuando me dan fuerza y tiempo, y cuando me dan fuerza con distancia o desplazamiento. Si me dan fuerza con tiempo, la idea es siempre relacionar a través del impulso. Si me dan fuerza con desplazamiento o fuerza con distancia, la idea es relacionar con el teorema del trabajo y la variación de energía cinética. Entonces aquí voy a utilizar esto, voy a decir que el trabajo neto, porque esa es la forma correcta de expresar, este es el trabajo neto de todas las fuerzas. Esto debe ser igual a la variación de energía cinética. Aquí el trabajo debemos asumir que está hecho solamente por la fuerza del arco sobre la flecha. ¿Qué pasa con la fuerza de gravedad? Obviamente la despreciamos. Aquí quizás el mismo roce con la cuerda hace que la flecha no caiga, o posiblemente la mano también está sosteniendo, pero la idea es que el peso no ejerce pues influencia en este lanzamiento. Entonces el único trabajo sería de esta fuerza promedio. Cuando la fuerza es constante, se puede calcular el trabajo así, sería la fuerza por la distancia, y aquí tendríamos un medio de la masa por la rapidez final elevada al cuadrado y un medio de la masa por rapidez inicial al cuadrado. Recuerda que es variación de energía cinética. Pero como al principio no tiene velocidad, entonces podemos asumir que esto es cero y me quedaría así. Mira, aquí hay que tener en cuenta las unidades, que es un clásico también punto que la UNI siempre toma en sus exámenes. La fuerza promedio, esto está bien porque sería 110 newton. La distancia recorrida sería 78 centímetros, así que la voy a pasar a metros dividiendo entre 100.
un medio de la masa es 88 gramos, también tendré que pasar eso a kilogramos, ahora dividiendo entre 1000, y la rapidez final sería pues al cuadrado lo que estaría quedando pendiente. Bueno, vamos a despejar de aquí. Aquí lo más adecuado sería pues empezar cancelando de repente 2 ceros en cada lado. Aquí puedo sacar también mitad 44, el 10 pasaría a multiplicar, me quedaría 1100 porque pasó el 10 a multiplicar por 78 entre 44, y esto nos debe dar aproximadamente 44,1 metros por segundo, que sería la alternativa D, sería la alternativa D. En la pregunta número 4 nos vamos a encontrar con un problema de centro de masa. Dice, 3 partículas están unidas por unos alambres que son rígidos pero que no tienen masa. Bueno, esto es un criterio normalmente presente en los exámenes. La idea es ahí el centro de masa de esas partículas. Acá vemos masa M y una masa 2M. La distancia aquí es 1 centímetro, 1, acá el ángulo es 53. Obviamente esto se puede calcular, sería, si esto es 1 centímetro, sería 0,8 de centímetro, 0,8, aquí que la distancia sería 1,6. Pero vamos a ver si eso es útil o no. Dice que en el origen pues, del sistema de coordenadas está la masa 2M y me piden hallar cuál es la posición del centro de masa. Lo que probablemente un estudiante a veces suele hacer es empezar a usar la formulita, posición es masa 1 por posición 1 en X, en Y, y si lo hace vectorialmente pues sería el valor en X con Y y el valor en Y con J, y ir despejando. Pero los exámenes en la uni tienen a veces eso de interesante, que tiene formas más sencillas de resolver, no adivinando, no aplicando trucos, sino aplicando la teoría. Y este problema es uno de ellos, mira. Estas dos masas que ves por acá, nosotros las podemos trabajar en forma como independiente. Vamos a calcular el centro de masa solo de estas dos masas que tenemos por aquí. Y vamos a ver, mira, que hay una propiedad interesante que nos permite llegar a la respuesta mucho más rápido. Mira. De estas dos masas, que son iguales, si existe una línea de simetría, es la teoría, cuando un cuerpo tiene simetría o un sistema tiene simetría, entonces en esa línea de simetría tiene que estar el centro de masa. Si nosotros nos fijamos solamente en este sistema de verde, yo puedo darme cuenta que el eje X es una línea de simetría, lo que está arriba es simétrico con lo que está en la parte de abajo. Entonces, podría yo llegar a esta conclusión, que toda la masa aquí está concentrada en esta línea de simetría. Como acá solamente hay una línea que une los dos, esta sería la línea de simetría, entonces en este puntito, aquí, tendría que estar la masa total. La masa total vendría a ser 2M, esa sería la masa total. Es como si esta masa ya desapareciera y ahora tengo una masa de 2M concentrada en ese punto. Ahora voy a aplicar la misma propiedad entre estos dos cuerpos. Mira, acá tengo un cuerpo de masa 2M y acá tengo otro de masa 2M, los dos son iguales y también parece que están ubicados en forma simétrica uno respecto al otro. Yo podría trazar acá una línea justo en la mitad. Podría trazar acá una línea en la mitad y decir que la masa total está aquí. Aquí en la mitad estaría la masa total 4M. ¿Y cuál sería la ubicación de esta posición? A ver, vamos a calcular. Como este es 1... Este es un triángulo notable, mira, 53 grados. Entonces yo puedo decir que este puntito, acá tendríamos 1, 0,8 y esto sería 0,6. Esto sería 0,6. De 3, 4, 5. Este es 1, 0,8, 0,6. Y como él está en la mitad, justo esta posición sería 0,3. Acá sería 0,6 y acá sería 0,3. Entonces la posición en el eje X del centro de masa sería 0,3 centímetros.
Si lo queremos colocar en metros, sería entonces 10 a la menos 3 metros en el eje de la Y. Y la respuesta sería la alternativa C. En la pregunta 5 tenemos también un bonito problema de movimiento armónico simple. Dice que un resorte de constante elástica K, este resorte, está y longitud natural, dice aquí L sub 0, se une al techo de una habitación y por el otro extremo hay una masa de 3 kilogramos. Esta masa sería 3 kilogramos. Luego dice que el bloque empieza a oscilar y el periodo es 0,4. Bueno, esto hay que separarlo un poquito, hay que jalarlo seguramente un poquito y esto va a empezar a oscilar. Esto se debe mover alrededor de una posición de equilibrio, obviamente. Y aquí no podemos nosotros recordar esta expresión del periodo, ¿no? El periodo es 2pi raíz cuadrada de masa sobre K. Esta expresión se va a cumplir siempre en el periodo de un bloque unido a un resorte, 2pi raíz cuadrada de MK. Me dan el periodo que es 0,4, la masa tengo, o sea que podría despejar el valor de K. Y dice, calcule aproximadamente cuánto se deforma el resorte cuando el bloque cuelga en equilibrio. Cuando él cuelga en equilibrio va a quedar más o menos de esta manera. Cuando él está en equilibrio, porque esa posición de equilibrio existe, en el equilibrio van a actuar siempre dos fuerzas. Primero, la fuerza de gravedad que es mg y en el resorte, pues una tensión o una fuerza del resorte. Vamos a poner mejor una fuerza del resorte, así. Una fuerza del resorte. Esta fuerza del resorte va a tener que ser igual a K por una deformación inicial que se alcanza en el equilibrio, que le puedo poner F por K sub 0. Bueno, aquí la idea de este ejercicio sería que en el equilibrio Kx sub 0 es igual a mg. Tengo la masa, tengo la aceleración de la gravedad 9,8. Yo podría igualar estos dos y de la igualdad calcular x sub 0. Para hallar esa igualdad necesito el valor de K. Entonces, a partir de esta expresión, mi paso número 1 sería despejar aquí el valor de t. A ver, vamos a despejar el valor de t. Dice el problema que el periodo es 0,4, o sea, lo quedas así, periodo 0,4. Esto sería 2pi, aquí sería la raíz cuadrada de la masa que vale 3 y voy a despejar el valor de K. Bueno, aquí despejando el valor de K, vamos a ver cuánto nos sale. En esta expresión tenemos que sacar la mitad 0,2, el pi pasarlo a dividir, elevar al cuadrado para que se vaya a la raíz y nos debe salir K igual a 740,2 newton por metro, unidad del sistema internacional. Una vez que ya hemos calculado el valor de K, podemos trabajar aquí en equilibrio. Como eso está en equilibrio, entonces vamos a poner así, ¿no? En equilibrio o en la posición de equilibrio. K por x sub 0 va a tener que ser igual a mg. Aquí entonces tendríamos que despejar el x sub 0. Tendríamos la masa que es 3 kilogramos, la masa de 3 kilogramos multiplicada por 9.81 mg y voy a pasar a dividir el valor que hemos calculado. Y esto nos va a salir 0,039. 0,039. Y la clave entonces sería 0,04 metros. Sería entonces la alternativa E, la respuesta correcta. En la pregunta número 6 tenemos un vaso, dice, aislado de masa insignificante, contiene 0,25 kilogramos de agua a 75 grados Celsius y me dicen cuánto hielo a menos 20 se debe poner en el agua para que la temperatura final sea 40. Estos problemas de mezcla de cuerpos con diferentes temperaturas se acostumbran a resolver usando el método de la recta numérica. Vamos a poner los cuerpos siempre en los extremos. El caliente obviamente a la derecha, el frío a la izquierda. Dice que tenemos una primera masa, podemos poner acá masa 1
0,25 kilogramos a la temperatura de 75 grados Celsius. Por el otro lado tenemos a menos 20 grados Celsius tenemos hielo. Menos 20 grados Celsius dice cuántos gramos de hielo. O sea, esta masa 2 vendría a ser, bueno, la incógnita del problema, cuánta masa de hielo tenemos, para que al final la temperatura debe ser, por acá, la temperatura de equilibrio debe ser 40 grados Celsius. Me dan como datos el calor específico del agua, el calor específico, calor latente del hielo, calor latente y calor específico del hielo, calor específico del agua, del hielo y el calor latente, que en este caso debe ser el calor latente del hielo también. Entonces, estos problemas se plantean así. Cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, la energía va a fluir del más caliente hacia el más frío. El más caliente se va a enfriar y el más frío va a empezar a calentarse. Pero hay que tener cuidado con los cambios de fase. Aquí hay que saber que un punto, podemos decir, crítico es la temperatura de fusión del hielo, donde el hielo se convierte en agua. Y debemos recordar que eso es 0 grados Celsius. El hielo entonces, que está a menos 20, no puede llegar de frente hasta la temperatura final de equilibrio. Lo que aquí va a pasar es lo siguiente. Como ya sabemos que 40 es la temperatura de equilibrio, el agua que está más caliente se va a enfriar y aquí va a haber un calor perdido. Un calor que le podemos llamar un calor 1. Y ese calor que va perdiendo el agua que está caliente, porque este dice que este vaso tiene agua 75, esta vamos a decir que es el agua caliente, lo va a tomar el hielo para experimentar los diferentes cambios que le corresponden. Como el hielo está primero a menos 20, lo que va a hacer es calentarse, pero no puede llegar a 40 directo, sino se va a calentar primero hasta 0. A esto le vamos a llamar el calor Q2. Luego, cuando llega a la temperatura de 0 grados, que es la temperatura de cambio de fase, va a tomar otra cantidad de calor para cambiar de fase y eso se llama calor de fusión. Ahí hay un calor de fusión. Y a esto le vamos a llamar Q2', porque le sigue correspondiendo al cuerpo 2. Entonces hay un calor para que se caliente a 0 y va a tomar una cierta cantidad de calor para cambiar de fase sólido a líquido. Una vez que se convierte en líquido, ahí sí puede seguir calentándose y finalmente llegar a la temperatura de 40, así que le voy a poner Q2'. La suma de calores tiene que ser igual a 0 y entonces sería Q1 más Q2 más Q2' y más 2' de la prima, eso tiene que ser 0. Bien, el calor 1 sería la masa 1. Acá tú tienes para calcular el calor fórmulas como capacidad calorífica por variación de temperatura, si es que tuviese la capacidad calorífica, o tienes la otra expresión masa, calor específico, variación de temperatura, si el calor específico es lo que te dan. Y justamente en los datos te dan el calor específico del hielo, así que vamos a trabajar con el calor específico. Tengo del agua y del hielo, de ambos tengo su calor específico. Entonces vamos con primero la masa 1, que sería algo así, sería masa 1 por calor específico del agua, aquí le voy a poner así, del agua, por la variación de temperatura. Por la variación de temperatura de la sustancia 1 le vamos a poner, más el calor 2, que sería la masa 2, por calor específico del hielo. Voy a poner con H minúscula hielo para diferenciar, porque aquí es hielo todavía, por la variación de temperatura, vamos a ponerle 2, pues, ¿no? Del hielo. Luego viene un calor que gana por fusión y este calor se calcula así, es la masa por el calor latente de fusión y luego convertido ya en agua, esta masa 2 se multiplicará por el calor específico del agua. Mira acá la diferencia, primero usé el hielo antes de 0 y después uso el calor específico del agua por encima de 0. Y aquí sería por la variación de temperatura y todo esto me tiene que dar 0. Voy a aprovechar de recordar que esta es la forma, esta es la ecuación, se dice que la suma de calores es 0. Cuando usamos esta expresión ponemos las variaciones siempre como es lo correcto, variación es final menos inicial. Aquellos que igualan calor ganado con calor perdido no usan en realidad la variación, hay que usar la temperatura final menos la inicial, eso depende un poco cómo te has acostumbrado. Yo lo voy a hacer así, que es la forma que he usado en el canal y es la forma, digamos, general de hacer. También te voy a recordar que esta ecuación o esta expresión masa por calor latente de fusión
Hay que agregarle signo en el caso de estos planteamientos, cuando es calor ganado positivo, cuando es calor perdido es negativo. En este caso, este calor lo está ganando el sistema, está entrando en el hielo, por lo tanto es positivo. Si se estuviese al revés, eliminando calor, entonces habría que ponerle el signo menos en la expresión de cambio de fase. No hay forma de que salga el signo, cosa que sí pasa en las fórmulas de calor con masa, calor específico, delta de T, porque justo la variación de temperatura sale negativa. Entonces recuerda ese detalle. Cuando utilices masa por calor latente, tú tienes que poner el signo más o menos, dependiendo si el calor está ganándose, entrando en la sustancia, o perdiéndose, saliendo de la sustancia. Ten cuidado con ese signo. Bueno, lo demás es reemplazar, es un poquito largo, eso sí, un poco operativo el problema. La masa 1 sería 0,25, que no es otra cosa que un cuarto. El calor específico del agua, porque aquí es agua, me dan 2000, calor específico del agua, me dicen que esto es 2000. Y la variación de temperatura sería final menos inicial, 40 menos 75 sería menos 35, mira, ese detalle. Por el otro lado sería más, aquí sería la masa de hielo que es M2, su calor específico del hielo me dicen que es calor específico, perdón, calor, aquí nos hemos confundido. Ahora sí, vamos a corregir. Aquí tenemos la masa 1, que es un cuarto. El calor específico del agua está ahí. Calor específico del agua es 4190. Ese es del agua. En el caso del hielo, el calor específico del hielo es 2000. Aquí el calor específico del hielo es 2000. La variación de temperatura sería final menos inicial. 0 menos 20. La variación sale 20. El calor latente sería masa por calor latente de fusión del hielo, que me dan ahí 334, o sea, sería masa 2 por 334 por 10 al cubo. Ese es el valor que nos está todo el sistema internacional, más la masa 2 ya convertido en agua. En este segundo paso, el calor 2' sería calor específico del agua sería 4190 y la variación sería final menos inicial, sería multiplicado por 40. Como te das cuenta, todo eso vale 0. Bueno, aquí lo máximo que creo que podemos hacer es eliminar un par de ceros. Si no me equivoco, solo se pueden eliminar 2 ceros, acá también 2 ceros, 2 ceros, y acá no se puede eliminar 2 ceros, así que lo máximo que puedo eliminar es un 0 nada más. Bueno, acá me quedaría 2 y acá me queda un 0, y esto que está con negativo pasaría al otro lado con positivo y me quedaría así. Acá me va a quedar, mira, 2 por M2 sería 4000 M2. Acá me quedaría 100 por 33, 4 sería, a ver, 3, 4, y acá me queda 100 M2. Y me quedaría esto, que sería, a ver, 4 por 0, 9 por 4, 36, llevas 3, 7, y acá me queda 16 M2. A ver, 0, 9 por 4, 36, llevas 3, 7, 16. Y todo esto sería igual al otro que ha pasado a multiplicar, sería la mitad de esto, sería 419 por 35, todo dividido entre 4. Eso hay que despejar. Bien, aquí tenemos que sumar estos coeficientes, 4000 más 33.400 más 16.760, nos sale 54.160, un poquito operativo obviamente. Aquí también tenemos que multiplicar entre 4 y nos sale esta cantidad. Y aquí finalmente pasamos a dividir y nos va a quedar así, 0,06, acá te queda 6,9, redondeando sería 7, y entonces 0,677 sería alternativa A. Esa sería la masa de hielo que necesitamos. En la pregunta número 7 tenemos un problema de gases, donde dice que tenemos un gas que experimenta un proceso donde esta relación, el producto de la presión por la raíz del volumen, dice que es una constante. Lo primero que aquí debemos hacer es interpretar
¿Cómo utilizo eso constante? ¿Qué significa que esto sea constante? Esto significa que si yo tengo una presión inicial y un volumen inicial, entonces se debe cumplir que esta relación sale lo mismo. Si yo altero de alguna forma la presión, se va a alterar automáticamente el volumen y se va a cumplir entonces una relación semejante con los nuevos valores. Si yo tengo una presión y un volumen, ¿no? Se cumple que esta relación va a ser la misma que si yo modifico la presión y el volumen, se modifican y estos nuevos valores deben cumplir también que esta expresión sea igual a la anterior. Y así, si yo de repente cambio nuevamente el volumen, cambia nuevamente la presión, entonces voy a tener siempre esta misma relación. Va a ser una relación constante. Entonces, a partir de este comportamiento me dicen si inicialmente tenemos estos valores. Dice el problema que tú tienes inicialmente una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. ¿Cuánto será la nueva temperatura? Vamos a ponerle acá una temperatura T. ¿Cuánto será la nueva temperatura? Si el volumen se reduce a V medios. Cuando cambiamos el volumen a V medios, ¿cuánto sería la presión? La presión seguirá siendo P sub 0. Si cambio el volumen de V sub 0 a V sub 0 medios, la presión es la misma. La presión y el volumen se relacionan siempre por esta expresión. O sea, si yo cambio el volumen, debe cambiar la presión y cumplirse esta relación, que es igual a la anterior. O si de repente yo cambio la presión, el volumen va a cambiar y van a conservar siempre esta equivalencia. Entonces, voy a aprovechar esta igualdad y voy a plantearlo así. A ver, si aquí tengo P sub 0 y acá tengo raíz de V sub 0, esto debe ser lo mismo que... A ver, voy a colocar acá, voy a calcular la nueva presión cuando el volumen se reduce a la mitad. Entonces, si el volumen cambia a V medios, ¿cuánto sería la presión? Eso es lo que voy a calcular. A ver, voy a poner entonces mi flechita por acá. Aquí V sub 0 con V sub 0 se va. Y entonces el valor de P sería igual a lo siguiente. La nueva presión sería raíz de 2 que pasa a multiplicar, sería raíz de 2 por P sub 0. Ahí está la nueva presión. Quiere decir que la nueva presión aquí debe ser raíz de 2 P sub 0. Bien, estos eran los valores iniciales de presión, volumen y temperatura del gas. Quiero saber la nueva temperatura. Cuando cambié el volumen, no me dicen nada de la presión, pero como me dicen que esta relación es constante, si he cambiado el volumen, la presión tiene que cambiar inevitablemente. Y ahora, ¿cómo relaciono estos valores? Cuando la masa de gas no se altera, la masa de gas en un moles no cambia, yo puedo usar el pavito. Puedo decir que estas variables de estado deben ser iguales a esta relación, ¿no? Debe ser raíz de 2 por P sub 0 por V medios y todo dividido entre T. Acuérdate que esta expresión sale de pavito, o sea, usar la ecuación de estado pavo igual ratón, dividir miembro a miembro, y entonces de esa expresión, como se parte a partir de pavo igual ratón, si no hay alteración de la masa, no hay alteración del número de moles, por lo tanto, se llega siempre a esta expresión del pavito. Eso se puede aplicar para cualquier estado, o perdón, cualquier proceso. Entonces aquí simplificamos P sub 0 y V sub 0 y vamos a ver cuánto nos queda la nueva temperatura. A ver, esto quedaría así, pasa a multiplicar, T sub 0 también pasa a multiplicar y aquí me quedaría raíz de 2 sobre 2, la nueva temperatura sería la alternativa C. En la pregunta número 8 tenemos un problemita de fuerza y gráfica, nuevamente fuerza versus posición. Dice que tenemos una fuerza cuya línea de acción va a estar siempre en la horizontal y eso nos indica que la dirección no va a cambiar, lo que aquí va a cambiar es el módulo y nos dan una gráfica cómo cambia el módulo de esta fuerza. Esta fuerza va a ser constante, empezó siendo 10, se mantuvo 10 durante los primeros 5 metros y de ahí cambió hasta un valor de 25 y esto dice que es un cuarto de círculo, ¿no? O sea, es un arco circular dato del problema.
La fuerza actúa en una masa de 2 kilogramos y parte del reposo. Acá nos dicen que esto parte del reposo, así que la rapidez inicial es 0. Y me piden calcular cuál será su rapidez cuando la fuerza alcanza su máximo valor. Bueno, el máximo valor lo va a alcanzar, según esta gráfica, la fuerza se mantiene constante siendo 10, de ahí empieza a aumentar y si esto es un círculo, obviamente esto se va a tener que cerrar, a partir de aquí va a disminuir, el máximo valor lo va a tomar cuando X sea 20, o sea, hasta 20 quiero calcular la rapidez final. Esto lo voy a calcular cuando X sea entonces 20, está en la posición 0 y 20. Cuando tengo una gráfica fuerza versus tiempo, lo más recomendable es siempre usar el impulso y la variación de cantidad de movimiento. Cuando tengo una gráfica fuerza versus posición, igual que en el problema anterior, lo recomendable es usar trabajo neto, variación de energía cinética. Entonces voy a aprovechar esa propiedad, voy a decir que el trabajo neto es variación de energía cinética. Aquí el trabajo neto solamente es el de la fuerza, aquí el peso y la normal se anulan y además son perpendiculares al desplazamiento. Y el trabajo neto, para poderlo calcular, tendría que hallar toda el área que está debajo, que vendría a ser toda esta área, mira, toda esta región. Todo esto vendría a ser el área. Para calcular esta área, sugiero que la forma, creo que más efectiva, sería primero calcular el área de este rectángulo que vemos aquí abajo, y después completar con un cuarto de círculo. Entonces de esa manera creo que podemos obtener rápido el área. Bueno, aquí el área entonces sería base 200 por altura 10, todo esto sale 200. Lo de acá sería pi por radio al cuadrado, aquí el radio vale 15, pi por radio al cuadrado, a ver, sería 15 al cuadrado 225, sería 225, un problema cuando no se ve ya, y entonces, si fuera todo el círculo entero sería pi por radio al cuadrado, o sea, sería 225 pi. Pero como solamente tenemos un cuarto, sería 56,25 pi. Esa sería el área de ese pedacito. Sería entonces pi por 225 si es que fuera todo, pero como en este caso solamente queremos la cuarta parte de este círculo, sería 56 pi. Tenemos que sumar estas dos cantidades. Eso lo tienes que multiplicar, a ver, por... Todo me va a salir 376. Esto sería entonces el trabajo 376,71. Ese sería el trabajo neto. Recuerda que esta expresión se aplica tanto para fuerzas constantes como variables. En este caso, la fuerza que actúa sobre el cuerpo es una fuerza variable. Y cuando la fuerza es variable, el trabajo se hace con el área que está debajo de la gráfica. Las figuras normalmente se pueden descomponer de esta manera. Este trabajo, esta parte sería 200, la base por la altura. Y esto sería un cuarto de todo el círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero tú solamente la cuarta parte utilizas. Sumas estos dos. Acá te queda más o menos pues, un poco más de 150, más de 350, exactamente nos sale 376. La variación de energía cinética sería así, sería final menos inicial, esto sería la final menos la inicial, pero al inicio no hay energía cinética porque estaba en reposo, así que solamente me quedaría un medio de la masa que ya sé que vale 2 por la rapidez final elevada al cuadrado. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es sacarle la raíz cuadrada y esto nos va a quedar exactamente 19,41 metros por segundo. Esa sería la solución. Los espero en el próximo vídeo. Chau, chau.